Bertie Venegas Lynch banca el discurso de Javier Milei en Davos. Me pareció extraordinario. La verdad me emocioné al escucharlo y luego destroza a Pablo Moyano por decir que la Argentina es un país que funciona, que los chicos van al colegio y la gente está laburando y que no hay necesidad de un decreto de necesidad y urgencia mientras él está en su Audi con su chofer. Es un delirio absoluto. Está del otro lado el diputado nacional de La Libertad Avanza, Alberto Venegas Lynch, hijo. Alberto Venegas Lynch, gracias por atendernos. Hola Luis, decime Berti porque Alberto Venegas Lynch, hijo. Claro, es tu padre. Sí, en realidad, claro, se llaman. Ustedes tienen el mismo problema que nosotros. Nosotros los Gasullas somos todos Luis Alberto, Luis y otro Luis. Claro. Nos salteamos en el medio, metimos un Alberto, pero después son todos Luis. Mi abuelo era Alberto Francisco, papá es Alberto Miguel y yo soy Alberto Tiburcio. Pero claro, como papá firmaba hijo con la muerte de mi abuelo, como se dedicaban a lo mismo y demás, para honrarlo, también la bibliografía de mi abuelo y todo, papá claro. Tuvo el hijo, entonces crea esa confusión. A mí me dicen Berti, no por un tema de confianza, me puedo decir tranquilamente Berti, me dicen así todos. Berti Venegas Lynch, yo te pregunto, el discurso de ayer de Javier Milei, ¿fue el mejor discurso en la historia de los discursos en Occidente, como algunos en redes sociales y como el propio Milei le dio retweet en redes a algunos de sus seguidores, o hay algo en el medio, o fue un escándalo, un desastre como cualifica el kirchnerismo? A mí me pareció una cosa extraordinaria, yo me emocioné, estaba emocionadísimo durante todo, me salió un minuto de la comisión plenaria que estábamos para escucharlo en vivo y fue emocionante. En el front stage del mundo justamente cuenta que el liberalismo es lo que ha hecho que en 200 años, después de estar el hombre 150.000 años en la Tierra, haya tenido este exponencial crecimiento, y lo explicó Adam Smith. De hecho, parte de ese discurso que dijo Javier se refería a eso, al tema de los rendimientos crecientes, que se adelantó 200 años a esto, con el tema de los rendimientos crecientes, con el tema de justamente basado en la cooperación social, la visión del trabajo, puesto en lo que él decía, el tema de la mano invisible y su teoría de la fábrica de alfileres, como justamente eso hace que progresivamente tengamos este nivel de vida, que desde 1800 el 95% de la gente vivía con menos de $1 diario, y en 200 años, porque tengamos en cuenta que venimos del agua salada, la miseria y las piedras, todo lo que vemos, esta comunicación que ahora podemos tener ahora, y tantas otras cosas, el aire acondicionado, la televisión y tantas genialidades del hombre, solamente son posibles en un marco de respeto a la propiedad privada y donde se libera la energía creadora del hombre. Berti, Maggie Vigil, con respecto a quienes critican que el discurso aleja a los inversionistas o que no aprovechó el discurso para atraerlos, ¿qué opina? Bueno, no sé quién en su sano juicio puede decir que aleja a los inversores, porque justamente el inversor va donde está el binomio rentabilidad y seguridad institucional, donde vos estás transmitiendo algo donde le pones un sello a la Argentina o un cartel donde dice que no somos el Congo y estamos dispuestos a tener marcos institucionales y ser un país decente, es lo que justamente atrae inversiones. Hoy el proyecto de las bases y punto de partida para la libertad de los argentinos y el DNU hacen, creo que justamente ese punto de partida o el primer kickoff para el ajuste fiscal y la reforma del Estado, que hoy, bueno, el DNU está vigente, pero en el tema de la ley, por eso urge, porque mientras sea un proyecto, el inversor, y pongamos nosotros tres, en el lugar de tener capital para invertir en la Argentina, sea local o extranjera, bueno, estamos esperando a que eso lo valide el Poder Legislativo, porque hasta que no sea una ley, es simplemente una voluntad, un deseo bien recibido del Poder Ejecutivo, pero no se plasma en legislaciones que protege justamente al capital. Entonces yo creo que es atractivo. Quien piensa que ahuyenta inversores, me gustaría escuchar el argumento, seguramente es gente vinculada al statu quo, al establishment, a gente que ha vivido justamente del laburante, y esa porción que se ve en empresarios, que se ve en sindicalistas, lo escuchamos a Pablo Moyano, a mí me gusta hacer cosas personales, pero fue muy conocido, hizo una nota a Pablo Corso del Congreso diciendo que la Argentina es un país que funciona, que los chicos van al colegio y la gente está laburando mientras él está en su Audi con un chofer, es un delirio absoluto. Claro, y que no hay necesidad, no hay situación de necesidad de urgencia, dijo también. Bueno, por eso, la necesidad de la urgencia es estar en el quinto subsuelo del infierno, porque hemos estado muy desaprensivos y despreocupados de los avances del Estado durante 40 años, es el plazo más corto, digamos, que se dice del regreso de la democracia, que dicho sea de paso, la calidad de la democracia en esos 40 años que hay en el Congreso, stickers y póster por todos lados de eso, yo creo que hay que interpelarnos de la calidad democrática que ha sido, porque nos dice que la fiesta de la democracia es el día del voto, pero en realidad la democracia es lo que viene después, es el respeto a las libertades individuales y a las personas en sus derechos a la vida, a la libertad y la propiedad, y la verdad que la calidad ha sido paupérrima. Entonces quienes se escudan en eso o tratan de legitimar el tema de la democracia o que se está en contra de la democracia o esto también del antisistema es lo que vivimos hoy, que estamos alejados de la Constitución, y fíjate vos, quien quiere volver a los principios constitucionales dicen que es antisistema, entonces creo que es el fiel reflejo de la casta y el establishment. Berti, yo te hago dos observaciones y te lo pregunto. A mí me resultó adictivo el discurso único, distinto, evidentemente Milei es distinto, para bien o para mal, pero es distinto. Ahora lo que pregunto ¿es correcto meter en un mismo párrafo, en una misma oración, y comparar a las democracias, incluso la peor democracia del mundo, con el nazismo? Y por otra parte, cuando hablas de quitar todo tipo de subsidios y de rebajar impuestos, cuando en la Argentina hoy, en el propio proyecto económico que hoy está intentando aprobar el gobierno de La Libertad Avanza, hay una suba de impuestos, ¿no es contradictorio? Yo sé que es transitorio, lo entiendo. Claro, pero...
Yo creo que cuando describe Javier, describe distintas tonalidades y matices de lo que es el colectivismo. Entonces puede pasar perfectamente de la socialdemocracia y el nazismo en esa familia, porque en definitiva el socialismo es la antesala del comunismo y de cosas peores. Así que, digamos, lo que se está diciendo es con distintos grados, pero en la misma naturaleza de esta preponderancia del gobierno o el avance sobre el individuo, es el peligro que está advirtiendo Javier. Y desde el otro punto de vista, la segunda pregunta tuya, Luis, que es válida, sí. Creo que Javier, como cualquier liberal, le pesa mucho el hecho del tema de las retenciones o la suba de impuestos, y creo que lo tiene a él en la cabeza como prioridad número uno quitarla. Como él dice, el 60% ha ido el ajuste a la política, cosa que desde que yo tengo uso de razón no ha pasado. Siempre el ajuste fue al individuo, y la política con sus trajes italianos y sus gemelos se mantenía en la poltrona y en dominio sobre el individuo, y esto empieza a ser un cambio. Pero ¿qué pasa, Luis Magui? Acá tenemos el tema de que el Ministerio de Economía está haciendo un laburo, pero es un laburo de todos los meses, porque esto no hay que dar la batalla ganada. Es un paciente de terapia intensiva que todas las noches viene el médico a darnos el parte, de manera que esta inflación que se anunció, que yo pensaba que iba a ser más, es una pequeña batalla ganada, pero no es la victoria absoluta. Esto es mes a mes, porque está aplicando, viste, como los platitos chinos, sí, el tema fiscal, el tema monetario y el tema cambiario. Pero déjame cerrar esto que decías vos de la cuestión de los impuestos. Sí. Te cierro con esto. No se puede, llegás a las cuentas públicas y no se puede, si querés bajar y ajustar fiscalmente el tema, no se puede cerrar con el grifo de la inflación, que era lo que financiaba la obra pública, los subsidios al transporte, a la energía, el tema de la transferencia discrecional de esa provincia, y esos son los números del déficit, sin cerrar otras canillas, con lo cual, lamentablemente, en este proceso de transición, como apuntaste vos, necesariamente hay un punto de dolor en el sector privado que es entendible, y se va a tratar de sacar lo antes posible para centralizarlo en el monstruo que es el Estado. Te doy dos noticias de último momento, no son buenas para el gobierno, vos me dirás para el país también. La reforma laboral está suspendida, lo acaba de fallar la Cámara de Apelaciones. Esto es una mala noticia para el DNU de Javier Milei. Se resolverá o no si lo terminan aprobando o en la Corte Suprema de Justicia. Y después te pregunto por qué el dólar blue acaba de pasar los 1.300 pesos. Bueno, son los ajustes, son los ajustes que van a ir haciendo del mercado. En definitiva, eso no se puede prever cómo va a reaccionar el mercado. ¿A ustedes les preocupa? Bueno, desde mi posición legislativa, mi preocupación es que los políticos no vivan este microclima que están en el pasado, cuando la opinión pública está pidiendo otra cosa, y justamente el Poder Ejecutivo hizo todo el trabajo que tenía que hacer apenas asumir, ya tenía los equipos, no perdió tiempo, presenta todas estas leyes, y a veces el Poder Legislativo se lo ve en sus discursos muy retrasado. Entonces tenemos que terminar de meter este gol que lo necesitamos como el agua para activar los incentivos al ahorro y la inversión, que es lo único que mejora los salarios en términos reales, que lo necesitamos. Suponete que meten el gol y aprueban. Yo creo que la semana que viene, no este fin de semana, pero la semana que viene va a salir la ley de ómnibus en diputados, otra será la discusión en el Senado, pero va a terminar siendo aprobada. Y no hay buenas señales del mercado, y no hay buenas señales y la inflación no baja. ¿Cuánto crees que la sociedad argentina puede bancar una inflación de 25 puntos por mes? Yo no haría suposiciones futuras en cuanto a ver la parte negativa. Yo creo que es una buena señal. Por supuesto, falta mucho para transitar. Por eso digo, tratemos de no cambiar mucho de la ley, porque si no termina siendo, como he ilustrado en otros medios, que entrega el Poder Ejecutivo un B8 y por las modificaciones le devuelven un Fiat Duna a gas. Realmente no va a hacer correr la carrera con la misma potencia y con la necesidad que se tiene para atraer inversiones. Ahora, volviendo al punto que me dijiste, la mala noticia de la reforma laboral, bueno, terminará en la Corte Suprema, que yo espero que eso se resuelva positivamente, porque es un tema absolutamente central para el tema de las inversiones. Porque pensá, como decía el ex compañero de ustedes en los medios, el periodista Manuel Adorni, el tema del mercado laboral se transformó en que tenés que adoptar a una persona, no contratarla, porque implica una espada de Damocles, y todas las supuestas conquistas sociales y el salario mínimo y todo este discurso de la izquierda hace que en definitiva vaya en perjuicio de los trabajadores, porque las barreras de salida son barreras de entrada, nadie está dispuesto a contratar gente. Entonces todos los puntos de la reforma laboral justamente es a favor de la empleabilidad. No podemos seguir con esto, que en definitiva es para enriquecer sindicalistas y empobrecer a los trabajadores que necesitan, creo, encontrar trabajo. El salario promedio de $172, no nos hemos dado cuenta, y estamos en el peor de los mundos. Berti, y con respecto a los sindicalistas, al paro de la CGT del próximo 24 de enero y este descuento del día a quienes se adhieran al paro que dijo el vocero presidencial Manuel Adorni, ¿qué opinión tienes? Bueno, el descuento del día del sector público, ¿verdad, me decís? Sí, exacto. Bueno, en definitiva, como cualquier trabajo, si vos te vas a jugar al tenis un día de trabajo, probablemente te echen en el sector privado. De manera, me parece razonable. La gente que está en el sector público tiene que cumplir de horario, como cualquier trabajo normal, no es para hacer otras actividades. Así que sí, bueno, después por supuesto el derecho a la protesta siempre está, siempre que no impida el tránsito, todo esto que está haciendo, creo que magistralmente la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Te das cuenta que también se fueron a hacer un corte a la matanza, porque saben que en la periferia, donde hay reglas razonables, bueno, ya bajan los incentivos para hacer protestas que son impropias. Claro, el vocero presidencial también dijo que no tienen en claro todavía el porqué de este paro. ¿Por qué también dieron la línea del 134 para quienes se sientan presionados a ir a esta marcha, y que ya recibieron muchos llamados? Bueno, había pasado vez pasada, también sí. Dieron no sé cuántos decenas de miles
de denuncias, porque claro, lo que se está haciendo y tratando en este escenario de naufragio, proteger a las víctimas, en cierta manera con todas estas medidas, se está cortando el cordón umbilical de los gerentes de la pobreza, entonces se quedan sin ese sustento que en definitiva ha sido el chantaje para movilizar gente. El otro día me contaban, fíjate, pequeños detalles, que debe haber cientos. Un gimnasio que está abierto también al público, pero es un sindicato, el día de aquel paro que se hizo recientemente, anunciaron que no iba a estar abierto el gimnasio, y me contó una persona que es ajena al sindicato, y después cuando volvieron al día siguiente, que fue el día que estaba suspendido el día de paro, los empleados y administrativos, incluso profesores de gimnasia, le dijeron no, porque lo cerraron porque nos mandaron a trabajar, pero que teníamos que cumplir el horario de trabajo en el corte, en la marcha. Entonces, claro, todo un uso me parece indebido y de chantaje de esto que es, en definitiva, para el provecho de unos pocos. Bertil Venegas Lynch, muchas gracias por la comunicación, nos contestaste todo. Te mandamos un abrazo, gracias. Gracias, Luis Magui, un saludo, gracias por el espacio.